Gracias por acompañarnos en esta tarde. Me da mucho gusto de poder traerles algo de las muchas cosas que el Señor me ha estado enseñando. Y pues el Salmo 119 es mi favorito. Entonces es por eso que estoy haciendo una serie en este Salmo. Las últimas 2 veces hemos estado mirando las diferentes, ¿cómo le llamaríamos? Estrofas del Salmo 119. Vimos ya la primera estrofa, lo que viene siendo la letra Aleph en el hebreo, los primeros 8 versículos. Después vimos la letra Bet, los siguientes 8 versículos. Y hoy vamos a ver la letra Gimel en el hebreo. Entonces cada versículo, del versículo 17 al 24, todos empiezan con la misma letra en el hebreo, la letra Gimel. Si pudieran verlo en el lenguaje original, mirarían cómo se mira de una forma muy creativa. Ahora, antes de ir allí, me gustaría contarles una historia de introducción. Hace algunos años, como muchos ya de ustedes conocen, yo era una persona que me gustaba correr. Por ahí salió una foto en Pizza Hut. Entonces, yo vine aquí a Laredo, Texas, de hecho por eso. Estuve desde el 2005 viviendo en Mission, Texas, y me convertí en un corredor y pude obtener una beca en la universidad aquí de TAMIU. Entonces vine solo, sin mi familia, a vivir aquí en Laredo, Texas. Me quedaba en los dormitorios de la universidad. Entonces era nuevo en esta ciudad. Era corredor de largas distancias. Ahora, el entrenador de nosotros nos hacía correr como 18 millas por día. Entonces, en kilómetros, son muchos, muchos más kilómetros. Yo sé que 3 millas son 5 kilómetros, entonces, ¿qué sería? 3 por 6, 18. Entonces serían 5 kilómetros por 6, 30 kilómetros. Entonces era mucha distancia que tenía que correr, y en especial los domingos lo teníamos que hacer todo en una sola corrida. Y pues teníamos de ir alrededor de la ciudad porque eran demasiadas millas para estar en un solo lugar. Estar allí en la pista serían un montón de vueltas, nos marearíamos. Entonces teníamos que ir alrededor de la ciudad, y el entrenador nos decía la ruta que teníamos que llevar, y pues nosotros la seguíamos. Allá a donde él nos decía, eso era lo que hacíamos. El problema era que yo siempre he sido muy malo con direcciones. Entonces cuando me dicen la dirección, y miras esto y miras aquello, y aquí le das para acá y te vas al norte y te vas al sur, y yo estoy como bien confundido, no sé qué es lo que están diciendo. Necesito más paciencia con esas cosas. Entonces no entendí muy bien las direcciones. Entonces lo que ellos me dijeron es: mira, tú nomás te vas en la ruta y te vas todo derecho, y no te voltees ni a la derecha ni a la izquierda. Tú nada más dale derecho hasta que llegues. Entonces empezamos a correr, y yo no estaba acostumbrado a correr tantas millas, y empecé a cansarme un poco. Entonces me quedé un poco atrás, no muy atrás, pero lo suficiente para perder a los demás compañeros. Y otra cosa era que en aquel tiempo yo siempre he necesitado lentes, pero nunca me gustaba usar los lentes para correr. Entonces me los quitaba y pues no miraba. Nada más miraba lo que estaba enfrente de mí. Entonces casi siempre venía con alguien, y en esta vez me quedé atrás. No tengo mis lentes. Estoy en un lugar que no conozco porque soy nuevo en la ciudad. En aquel tiempo Laredo era mucho monte. Ya ha crecido mucho, hay muchos edificios, pero era puro monte. Entonces voy corriendo y voy derecho, hay puro monte, y la verdad que ni sé ni qué más voy a ver porque no puedo ver. No traigo mis lentes puestos. Entonces estoy pensando en las instrucciones de mi entrenador: tú vete derecho, y estoy mirando que derecho es puro monte, y estoy dejando atrás la ciudad, y me empezó a entrar el pánico. Y empecé a reinterpretar, tal vez como vamos aquí en la calle está empezando a dar curva,
y Él dijo que me fuera derecho, tal vez no fue literalmente derecho. Entonces empecé a pensar diferentes cosas y decidí agarrar una calle, se llamaba la calle Internacional, y dije, pues la escuela TAMU se llama Texas A&M International, tiene ese nombre, y dije, tal vez esta calle me lleva para allá. Entonces me fui por ese camino, me faltaban 3 millas para terminar, yo no sabía, y terminé dando más millas y me perdí como por 2 horas, hasta que al final algunas personas del equipo me encontraron por un McDonald's, andaba caminando, parecía zombie deshidratado. Entonces me encontraron y me dieron una regañada. Te dijimos que no te fueras para la derecha ni para la izquierda, que te fueras derecho, ya me lo llegabas, y me dieron una buena regañada. Entonces, ese es el punto que quiero que veamos en nuestro pasaje. Si pueden ir conmigo en sus Biblias al Salmo 119, versículos 17 al 24, he titulado este mensaje, Un extraño en tierra extranjera. Entonces, si pueden pensar en mi introducción y tratar de entender estos pasajes, el salmista está pasando por un momento difícil en una tierra extranjera. Entonces vamos a leerlo y después vamos a exponerlo. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 17, es la letra Gimel en el hebreo. Dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, que es un salmo tan hermoso, Señor, que exalta tu palabra. Como el salmista habla de ella, se deleita en ella, se satisface. Señor, este es un deseo que cada uno de nosotros tenemos y nos gustaría poder orar de esta forma, verdaderamente poder sentirnos de esta forma acerca de tu palabra, acerca de tus leyes, tus estatutos. Te pido que en esta tarde, Señor, podamos nosotros poder ver algo de la hermosura de tu palabra, como la describe el salmista aquí en este salmo, que podamos irnos contemplándola, meditándola, viendo cuán maravillosa es para nosotros. Un gran regalo que nos has dado, que nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a usarla en estos tiempos difíciles mientras estamos en tierra extranjera. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el pasaje de hoy vamos a ver 3 maneras en cómo la palabra de Dios nos puede ayudar en tiempos difíciles en este mundo extranjero. Entonces, 3 maneras cómo la palabra de Dios nos puede ayudar. La número 1 es oración por la iluminación de Dios. Oración para que Dios nos dé iluminación. Estos serían los versículos 17 al 18. Después vamos a ver el anhelo por su dirección en los versículos 19 y 20. Y la tercera, consuelo en su consejo, versículos 21 al 24. Entonces, iluminación, dirección y consejo. Nuestro salmista comienza con una petición urgente. No es
que él está mandando a Dios, sino él está pidiéndole a Dios en oración por la iluminación de Dios para poder él leer y entender su palabra. Entonces, en nuestro primer punto, oración por iluminación. Dice él, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Ahora pregunto, ¿para qué vives? Si Dios te preguntara hoy, ¿por qué debería mantenerte con vida? ¿Por qué no quitártela de una vez? ¿Cómo tú le responderías? ¿Para qué es para lo que tú vives? Muchas veces las personas oran para que Dios las libere de alguna circunstancia difícil. Muchas veces oran para que Dios los libre de la muerte. Y muchas veces hacen votos tontos de que ellos van a cambiar su forma de vivir si Dios les concede vivir. Tengo familiares que han hecho votos así, cambian por un tiempo y después se les olvida y vuelven a lo mismo. Las personas en prisión a menudo comienzan a leer la Biblia, no tienen mucho que hacer, prometen vivir una manera diferente al salir de la cárcel y después salen y prueban la libertad y se les empieza a olvidar las promesas que hicieron mientras estaban encerrados y vuelven a la vida antigua, muchas veces a una vida peor de la que tenían antes. Ahora, nuestro salmista se está enfrentando a una circunstancia difícil. Él está experimentando una aflicción en mano de sus enemigos. Por lo tanto, él está orando con una urgencia por la liberación de Dios. Está pidiéndole al único que puede hacer algo con respecto a la situación actual. Solamente el Señor le puede ayudar en esta situación. Entonces, él está pidiéndole al Señor que por favor lo trate con generosidad, que le dé su favor para que él no perezca, para que él no muera en la tierra de los vivos. Entonces, nota cómo él se refiere a sí mismo, cómo se llama a sí mismo. Dice, tu siervo. En el original dice, tu esclavo. Tu esclavo. Lo que implica que él está al servicio de Dios, que él no es dueño de sí mismo, que no se considera a sí mismo ni a su vida libres para hacer lo que él quiera, sino que él está atado a su amo y a los deseos que el amo tiene para su vida, porque él es un esclavo. Entonces es muy importante entender esa palabra que él está utilizando, su identidad. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Dice, favorece a tu siervo, favorece a tu esclavo. ¿Con qué propósito? Dice él, para que yo viva. Favoréceme para que yo viva. Y no quiere decir que él está muerto pidiendo vida, sino que él está vivo y está pidiendo, manténme vivo. Quiero seguir viviendo. Entonces, otra vez, ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres vivir? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás pidiéndole a Dios que te mantenga vivo? A lo que Él responde, para que guarde tu palabra. Yo quiero seguir viviendo para poder guardar tu palabra. Entonces, esto nos dice que no simplemente está buscando la existencia física. Él no solamente quiere vivir nada más por vivir. Él quiere vivir una vida al máximo. Él quiere vivir una vida conforme al propósito por el cual fue creado por Dios. Esto es como dice David en el Salmo 30, versículo 9. Dice así, Salmo 30, versículo 9. Estoy utilizando la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas,
Por eso tal vez suena un poco diferente a la traducción que tengan. Salmo 30, versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Así que él está suplicando al Señor, por favor, dame vida para que yo pueda servirte. Si yo muero, ¿cómo te voy a servir? Yo quiero vivir para poder servirte. Es lo mismo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 22. Filipenses capítulo 1, versículo 22, Pablo dice, pero si he de vivir en la carne, esto significa para mí un trabajo fructífero. Y luego en el versículo 24 dice que permanecer en la carne es más necesario por el bien de la iglesia, para su progreso y gozo en la fe. Entonces, para el creyente, el estar vivo, como dice Pablo en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo. Si yo estoy vivo, yo voy a vivir para Cristo, yo voy a vivir para mi Señor, y si yo muero es ganancia. Pero yo quiero permanecer en esta tierra porque hay mucho trabajo que hacer. Entonces, Señor, dame vida para servirte, dame vida para poder obedecer tu palabra. Él quiere tener una vida digna del llamado de Dios. Utiliza el verbo hebreo shamar, que significa guardar, significa vigilar, observar. Tiene la idea básica de ejercer un gran cuidado sobre algo. Significa que será diligente en su obediencia a la palabra de Dios. Entonces no solamente está observándola, sino que la está obedeciendo con cuidado. No solo la está obedeciendo exteriormente como un fariseo, como un religioso, pero él verdaderamente la guarda, como ya nos había dicho en los versículos anteriores. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces eso es como él quiere obedecer la palabra de Dios, con todo su corazón. Este es un cuidado como una persona que está guardando, por ejemplo, en aquellos tiempos los jardines eran muy importantes, eran muy preciados. En Génesis 2:15 el Señor manda que se guarde el jardín. También es una palabra que se utiliza cuando un pastor guardaba un rebaño, cuando protegía un rebaño en Génesis 30:31, utiliza la misma palabra. O también en 2 de Samuel 15:16 se guarda una casa, la misma palabra. En Génesis 3:24 el Señor mismo utiliza esta palabra cuando echa fuera a Adán y a Eva del jardín y pone a un querubín y una espada de fuego para que guarden el camino hacia el jardín de Edén. Esa es la misma palabra de guardar, llamar, que está utilizando el salmista cuando él dice que él guarda la palabra de Dios. Entonces, esas ilustraciones nos dan mucha luz. Él quiere guardar la palabra de Dios por encima de todas las cosas en la vida. Como dice Charles Spurgeon, Carlos, ¿conoce Spurgeon? Spurgeon. ¿Qué sería un Spurgeon? No lo sé. Como dice Charles Spurgeon, dice, la vida solo vale la pena conservarla mientras podamos guardar la palabra de Dios. La única forma. La vida vale la pena cuando la puedes usar para guardar la palabra de Dios. Dice, de hecho, no hay vida en el sentido más elevado aparte de la santidad. Si no vas a vivir una vida santa, no estás viviendo una vida al máximo, es lo que te está diciendo. Entonces, para ello, el salmista necesita la intercesión de Dios. Él sabe que en sus propias fuerzas él no puede vivir esta vida santa. Él no puede guardar los mandamientos de Dios, no puede guardar la palabra de Dios. Entonces él hace una súplica urgente, ora por iluminación. Él está pidiendo iluminación. Nota cómo el versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Aquí tenemos un verbo hebreo que dice
galá, y significa revelar o descubrir algo, galá, que de otro modo permanecería oculto. Entonces hay algo oculto que tiene que ser revelado, hay algo oculto que tiene que ser descubierto, y Él está pidiendo, yo quiero que tú descubras, que tú remuevas esto que me impide ver lo que está ahí. ¿Qué es lo que Él quiere que descubra el Señor? Mis ojos. Descubre mis ojos, abre mis ojos, porque hay algo que está cubriéndolos, que no me deja ver lo que está delante de mí. Recuerden como yo, sin mis lentes, perdido. Así se sentía el salmista. Ahora sabemos que en su estado natural, las personas tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Es lo que nos dice Jeremías 5:21. Ese es el estado incrédulo de la persona. En su estado natural, ellos tienen vista, pero no pueden ver las cosas como Dios quiere que las vean. Pero una vez que el Señor quita el corazón de piedra de la persona, una vez que el Señor reemplaza ese corazón de piedra con un corazón de carne, una vez que le da el nacimiento espiritual, una vez que el Espíritu Santo regenera la naturaleza de la persona, entonces como Pablo, cuando él es convertido, de los ojos se le caen como escamas, entonces ellos empiezan a ver con ojos espirituales. El salmista no está en esa situación. Él no es un incrédulo que está cegado pidiéndole a Dios que le abra los ojos. No está pidiendo salvación aquí. Como podemos ver con lo que él dice que él es un creyente. Entonces no está hablando de ese tipo de vista espiritual. Él ya tiene esa visión espiritual. Entonces, lo que él nos está diciendo es que él sabe muy bien que su santificación aún no está completada. Está en progreso. Y él sabe que necesita la ayuda divina de Dios para ayudar, que le va a ayudar a poder ver mejor que lo que él ya ve. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quiere ver? ¿Para qué le está pidiendo a Dios que le abra los ojos, que le remueva lo que está frente a él? Un ejemplo, Lucas 24:45. Ahí nos dice que Jesús abre la mente de los discípulos para que pudieran entender las Escrituras. A esto es a lo que nuestro salmista se está refiriendo cuando hace su oración. Abre mis ojos, es como decir, abre mi mente para poder entender las Escrituras. Dame iluminación para poder yo ver lo que dice ahí y entenderlo como tú quieres que lo entienda y no como la persona común lo vaya a leer. Entonces Él nos dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ahora aquí el ver, utiliza la palabra ver, yo quiero ver las maravillas, tiene que ver con considerar o reconocer. Tiene que ver con una contemplación cuidadosa, sostenida y favorable hacia la ley de Dios. Entonces Él no solamente está mirando, está contemplando lo que está delante de Él. Él quiere poder ver y contemplar, ver con cuidado la ley de Dios. Entonces es una muy buena oración. Nosotros oramos de esta forma antes de leer las Escrituras. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué oramos antes de leer la Biblia? Porque queremos que el Señor, como el salmista, abra nuestros ojos para poder leerla y poder ver las cosas que Él ya ha puesto ahí. Ahora, no estamos pidiendo, abre mis ojos para ver cosas nuevas en la Biblia que no hay ahí. Muchas personas dicen, no, voy a orar y luego, el Señor me reveló esto. Y sacan una tontería. No oramos para que el Señor nos revele cosas que empiecen como las personas esquizofrénicas a ver cosas que no hay ahí. No, estamos pidiéndole a Dios, abre mis ojos para poder ver lo que tú ya revelaste, pero en mi estado natural, por causa de mi naturaleza pecaminosa,
mis ojos no pueden ver las cosas como tú las has puesto. Entonces ya está revelado, pero nosotros necesitamos vista para poder verlo bien. Necesitamos unos lentes espirituales. Un ejemplo, las estrellas. Todos han visto las estrellas. Tal vez conoces la historia de Abraham en el Génesis cuando Dios lo llama. ¿Qué le dice Dios? Abraham, mira las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Claro, no sé ustedes, pero yo he salido en la noche y he mirado al cielo buscando estrellas y digo, 1, 2, ahí está otra, 3. Entonces tal vez si las puedes contar se refiere a ver si las hallas. No creo que eso es lo que significaba para él. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que hay estrellas en el universo que no podemos ver. Tal vez en especial nosotros, a simple vista, no podemos ver los trillones y trillones de estrellas que existen en la galaxia. Solamente miramos unas cuantas. Donde estaba Abraham, él podía ver un montón más, porque nosotros estamos en la ciudad y hay la contaminación lumínica, si estoy diciéndolo correctamente, es una traducción, que se interpone y no nos deja ver lo que hay ahí. Entonces sabemos que hay un montón de estrellas, sabemos que hay un montón de galaxias y no las podemos ver. Pero agárrate un microscopio, agárrate un telescopio, un buen telescopio, tal vez uno de la NASA, y chécale a ver si no vas a ver cosas que tus ojos no ven. Y no es que se van a revelar de repente, no estaban ahí y de repente se va a aparecer cuando utilizas ese aparato. No, ahí están ya esas cosas, ahí están las estrellas, pero nosotros no podemos verlas. Necesitamos ojos que puedan ver más allá. Eso es lo que el salmista está diciendo. Dame ojos que puedan ver lo que ya está ahí, lo que ya está revelado. Mis ojos no lo pueden ver. Esa es su oración. Dice él, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Tal vez has escuchado a personas que dicen eso y no la leen, porque dicen, pues es que no le entiendo nada, y no la leen. Pero es por eso que tenemos que orar. Pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder ver las maravillas que están reveladas ahí. Entonces, nota cómo él no solamente dice, abre mis ojos para leer la ley. No solamente la quiere leer. No es como tal vez algunos de nosotros que necesitamos lentes. Dame los lentes nomás para poder leer y decir, bueno, ya la leí. No, él quiere entenderla. Él quiere poder aplicarla. Él quiere poder contemplar las maravillas que están ya reveladas. Ahora, estas cosas maravillosas son cosas que Dios ha hecho. Muchas veces le llamamos milagros, que Él ha hecho, son cosas extraordinarias que Dios hace, que no son normales para nosotros, que despiertan el asombro del hombre cuando lo hace. Imagínate cuando abre el mar rojo, cómo la gente se ha de haber quedado atónita mirando. Imposible ver estas cosas. Cómo Él los mantiene en el desierto vivos, siendo que el desierto era un desierto de muerte, era un desierto donde no había comida, no había agua. Entonces son cosas que Dios hace que despiertan el asombro en el hombre al punto de que ellos quedan impresionados por el poder de Dios. Y muchas veces lo llevan a adorar a este Dios de las maravillas, al Dios de los milagros. Un autor y predicador que por ahora ya está con el Señor, se llamaba Robert Murray McCheyne, dice acerca de nuestro salmista, dice, él podía leer la Biblia de principio a fin, el salmista. Sin embargo, sentía que necesitaba más luz, sentía que necesitaba ver más profundamente, que se le abrieran los ojos de su entendimiento. Sentía que si no tenía nada más que sus propios ojos y su entendimiento natural, no descubriría las maravillas que anhelaba ver. Quería la enseñanza divina, el ungüento del Espíritu
y por lo tanto no abriría la Biblia sin esta oración. Amén a eso, ¿verdad? Spurgeon agrega, no necesitamos tanto que Dios nos dé más beneficios. No, necesitamos la capacidad de ver lo que Él ya nos ha dado. Ya nos dio todo. Y nosotros, no, es que los libros apócrifos. Y no, es que los libros perdidos. O no, y es que esto, y es que aquello. Y es como, ya tenemos lo suficiente aquí. Y en vez de leer esto, queremos enfocarnos en las cosas que no nos pertenecen a nosotros. Hay que enfocarnos en lo que Él ya nos dio. Como dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios, al Señor. Nosotros no necesitamos saber las cosas que no nos toca a nosotros saber. Dice, pero las cosas reveladas, la Biblia revelada, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces se nos reveló para que la obedezcamos, no para que anduvemos nosotros pensando, pues, ¿qué estaría haciendo Dios antes de la creación del mundo? Eso no nos toca a nosotros saber. Esas son cosas secretas que Él se reserva para sí mismo. Entonces, volviendo a nuestro punto, necesitamos ojos para ver, pero ¿de qué nos sirve tener ojos para ver si no hay algo en lo cual enfocar nuestros ojos? Entonces, este es nuestro segundo punto. Dice Él, soy peregrino en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Entonces, no solamente abras mis ojos para ver, no vayas a esconder los mandamientos de mí, sino, ¿de qué me sirven los ojos? Entonces, ¿ves cómo está pidiendo ambas cosas? No solamente está pidiendo una, sino, hey, dame vista, pero no me la quites. No me quites tu ley, la necesito tu palabra. Entonces, este punto lo llamaremos anhelo por su dirección, por la dirección de Dios en un mundo extranjero. Versículos 19 al 20. Ahora, un peregrino, un extranjero, tal vez aquí en el bordo conocemos lo que eso significa, que es un extranjero, una persona que viene de otro país, se aleja de sus tierras. Tal vez algunos de ustedes han dejado sus tierras en otro país para venir a este país, que es un país extranjero para ti. Entonces, un peregrino, un extranjero en el tiempo de Israel era una persona que necesitaba dirección. Era una persona que necesitaba dirección, pero también necesitaba protección. Es una persona que vivía lejos de su familia. Él no gozaba de los derechos de la nación donde estaba, porque era un extranjero. Puedes pensar tal vez una persona que viene ilegalmente a este país, no tiene derechos como los tiene un ciudadano. Tal vez aquellos que vienen aún con sus pasaportes no tienen los mismos derechos que un ciudadano. Entonces él está en un país, en una nación donde no tiene derechos, no tiene una tierra que le pertenece, no tiene a su familia, y se le considera como una persona en la condición de la viuda, del huérfano y del pobre. Por lo tanto, Dios en la ley se aseguraba de que se cuidara, que se protegiera al extranjero también, como la viuda y el huérfano, porque Él sabía que estas personas necesitaban protección. Entonces, Él se considera a sí mismo como un extranjero, como un peregrino. Ahora, tal vez no conocemos quién es el autor de este salmo. La mayoría de la gente han pensado que fue David. Normalmente David, cuando escribe un salmo, le pone Salmo de David. Este salmo no dice quién lo escribió. Entonces las cosas secretas le pertenecen a Dios. Tal vez en el cielo le preguntamos a David si era él el que escribió este salmo. No sabemos. Entonces, tal vez era David, tal vez era otra persona. Tal vez esta persona que escribe el salmo estaba viviendo en una tierra lejos de su país. Tal vez literalmente él estaba como extranjero. Pero yo creo que verdaderamente lo que él estaba diciendo era que él estaba en el mundo, en este mundo, como un extranjero. Como nos dice Hebreos 11:13. Dice que las personas del Antiguo Testamento los santos, se consideraban como extranjeros y exiliados sobre la tierra.
como peregrinos en la tierra, que no les pertenecía, que ellos estaban aspirando por un mejor país, es decir, uno celestial. Entonces, estamos en esta tierra, pero no pertenecemos aquí. No tenemos ciudadanía aquí. Nuestra ciudadanía es la celestial. Entonces, de hecho, el hecho de que él estaba en una tierra extranjera quiere decir que él necesitaba un guía, que él necesitaba un mapa, que él necesitaba una brújula. En nuestros tiempos tal vez no sabemos qué significa eso, porque ahora tenemos el GPS. Entonces necesitaba su GPS espiritual, que le dijera, ve a la izquierda, bueno, esta es la izquierda, ve a la derecha, ve derecho, ahora hazte para acá, ahora hazte para allá. Y a mí me gusta usar el GPS porque me dice exactamente dónde ir. Entonces el salmista quería exactamente eso. Yo quiero que me digas exactamente dónde tengo que poner mi pie. Yo quiero saber a dónde tengo que ir y de dónde me tengo que alejar. Tú, quiero escuchar ese GPS diciéndome, dale para acá. No, aléjate de aquí, vete para allá. No, hazte más cerca o estás muy lejos de ahí. Entonces necesitamos que Dios sea el que nos esté guiando en todo. Entonces él está ahora orando y dice a Dios, no escondas de mí tus mandamientos. Eso es lo que lo va a guiar. Ese va a ser su mapa, ese va a ser su brújula, ese va a ser su GPS, ese va a ser su manual para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. Ahora aquí el hebreo nos dice la palabra satar, que significa esconder. Y la está utilizando de una forma de continuación. Entonces, no está diciendo está escondida y quiero que me la muestres, sino está diciendo no empieces a esconder tu palabra de mí. Como estoy en esta tierra extranjera, es como cuando vas tal vez en un monte y empiezas a perder la señal. Y a mí me da pánico de repente porque digo, pues me voy siguiendo por el mapa, pero si pierdo la señal o si se me acaba la batería, no sé qué voy a hacer. Entonces, en el caso del salmista, él quiere poder siempre tener los mandamientos de Dios presentes porque está en una tierra que él no conoce y necesita dirección, necesita que Dios lo guíe. En Romanos 1:20, Pablo nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que ellos no tienen excusa, hablando de los incrédulos. Dios no tiene que revelar más de Él. Él ya reveló a través de la creación muchas cosas acerca de Él, su poder, su divinidad, sus atributos. Y nadie tiene excusa de que Dios no se ha revelado. Esta es la revelación natural o general le llamamos. Los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. Dios ya nos ha dado mucha revelación. Él no tiene que darnos más. Pero la revelación natural no nos dice acerca del carácter de Dios. No nos dice acerca de la voluntad de Dios. No nos dice acerca de nuestro estado natural, de que necesitamos salvación. No nos dice nada acerca del Evangelio. Dios no tiene que darnos eso y aún así Él se complace en darnos revelación especial, lo que le llamamos la revelación especial, que viene siendo la revelación de su palabra, la palabra escrita. En esta palabra Él nos dice cómo vivir nuestra vida conforme a una vida que le agrade a Él. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo podemos nosotros vivir en este mundo. En especial porque es un mundo en el cual las personas son hostiles hacia Dios y hacia su voluntad, hacia su palabra. Entonces, si vivimos en un mundo que está lleno de pecado, lleno de oscuridad, necesitamos algo que nos guíe, que viene siendo la palabra de Dios. Como el salmista mismo nos diría en el Salmo, en este mismo Salmo, pero en el versículo 105 dice él, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Entonces, sin los mandamientos de Dios, nuestro salmista quedaría en oscuridad, sin saber a dónde va. Tal era el deseo por la dirección, tal era el deseo por la guianza de Dios en este mundo, que Él dice en el versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Imagínense en eso, utilizar la palabra quebrantada. De hecho, esta palabra en el hebreo es garaz, que significa ser agotado, significa languidecer, y en nuestro contexto, de hecho, significa ser aplastado. Como cuando aplastamos las latas de coca. Ser aplastado, quebrantado, es lo que Él está diciendo. Es la palabra que Él escoge para describir ese anhelo que Él tiene por la palabra de Dios, por las ordenanzas de Dios, por los juicios de Dios. Es un anhelo devorador que lo está consumiendo por dentro. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, 16, se utiliza la misma palabra y dice él, ha quebrantado con guijarro mis dientes. Entonces está esa palabra quebrantamiento, aplastando. Piensa tal vez como David en el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice él, y tal vez a ustedes conocen este salmo, hay una canción también en este salmo que dice, Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está como los niños, ya llegamos, y ya llegamos, y ya llegamos, y ya llegamos, y o sea, no está quieto, Él quiere esta palabra de Dios. Isaías 26, versículo 9, dice, de noche mi alma te anhela, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca ardientemente, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Ese es un anhelo maravilloso que tiene el creyente. Por lo tanto, su anhelo por los juicios de Dios es tan intenso que consume su alma hasta el punto que él se siente aplastado por ese anhelo. Spurgeon comenta en esto y dice, un alto valor del mandamiento del Señor conduce a un deseo apremiante de saber y ponerlo en práctica. Y esto pesa tanto sobre el alma que está lista para romperse en pedazos bajo el aplastamiento de sus propios anhelos. A veces podemos sentirnos de esa manera. Tal vez tú te has sentido así. A veces. El salmista se sentía así en todo momento. En todo momento. Entonces necesitamos orar que Dios nos dé una mayor sed de su palabra. Debemos desearla, como nos dice el apóstol Pedro, como un bebé desea la leche de su madre. No sé si alguna vez han mirado, creo que la mayoría de ustedes ha experimentado ver a un bebé que si no le dan la leche, ese niño no se va a callar. Va a patalear, va a gritar hasta que mi esposa no duerme en la noche porque cada rato la está despertando el niño que quiere su leche. Entonces nosotros tenemos que estar así con el Señor. Dame mi leche, Señor, o se va a poner fea aquí la cosa. Entonces hay que estar siendo muy testarudos con Él hasta que nos dé nuestra palabra, nuestro pan diario de cada día. En ese momento él estaba experimentando la aflicción de sus enemigos en este mundo extranjero, por lo que él necesitaba el consuelo y el consejo de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto, consuelo en su consejo, versículo 21 al 24. Dice él, tú reprendes a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Aquí el hebreo es gaar, que significa hacer un fuerte sonido retumbante. Tal vez han escuchado un trueno hace algunos días. Es un
sonido que transmite ira o disgusto. Así es como se utiliza la palabra en su literal. Es una reprimenda o una amenaza que se aplica a una persona o a un pueblo a través de admoniciones, a través de tal vez regaños. Entonces, él está orando para que Dios grite enojado en cierta forma, está usando esa palabra, tú grítale, Señor, tú truénales a estas personas, a mis enemigos que están tratando de atraparme. Defiéndeme. Y vemos en muchos de los salmos cómo David habla acerca del Señor viniendo a su rescate y cómo truena y manda sus flechas, que son sus relámpagos, hacia sus enemigos y los confunde. Él describe a sus enemigos con una palabra hebrea que dice sedim, que significa insolentes o presuntuosos. Esta palabra se refiere a tres aspectos del orgullo. Una es la presunción, es cuando la persona presume demasiado su favor. Especialmente se sienten como que tienen mucha autoridad. La segunda es la rebelión o la desobediencia, donde la persona se rebela contra aquellos que tienen autoridad sobre ella. Y la tercera es una decisión deliberada a desobedecer. Entonces, estos presuntuosos son orgullosos, se creen mucho, son personas que se están rebelando contra Dios y lo hacen voluntariamente. El salmista nos dice que estas personas arrogantes son personas que son malditas, maldecidas por Dios, a causa de su desobediencia. Eso es lo que Dios hace con el desobediente, los maldice. Esta es gente que no tiene esperanza en este mundo. Él dice que estas personas son personas que se desvían de tus mandamientos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos odian todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos no tienen que ver nada con el Creador. Entonces son rebeldes contra Él y no cumplen su palabra. Ellos prefieren adorar la criatura, adorar la creación antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Las Escrituras nos hablan de al menos tres causas por las cuales las personas se desvían como ovejas perdidas. Utiliza esta palabra, el desviarse. Una, en Proverbios 20, versículo 1, nos habla acerca del vino y la sidra, cómo esto descarrila a la gente. Y dice Proverbios 20, versículo 1, el vino es un provocador, la bebida alborotadora, y el que se embriaga, verdaderamente literal, aquí no dice el que se embriaga, dice el que se extravía. Es la misma palabra que estamos viendo. El que se extravía con ellos no es sabio. Entonces, el vino y la sidra en Proverbios 20, versículo 1. La segunda es la mujer extraña y seductora en Proverbios 5, 20, el 23. Una mujer que también desvía a la persona, desvía al joven del buen camino. Y la tercera es la incapacidad de rechazar la mala instrucción. Como nos dice Proverbios 19, 27. Proverbios 19, 27 dice, cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Entonces, ¿por qué se desvían? Porque cesan de escuchar la instrucción de Dios. Lo están haciendo deliberadamente. Tenemos que enfocarnos en escuchar lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mientras el salmista quiere poder ver los mandamientos de Dios, quiere vista para poder contemplar las cosas maravillosas en la ley de Dios, este pueblo arrogante, estas personas presuntuosas, se alejan de sus mandamientos. Lo opuesto. Él desea el favor de Dios, él desea la bendición de Dios y ellos son malditos por Dios. Pero a pesar de que él tenía estos buenos deseos, la vida no era fácil para él. Sino al contrario, él se encontró con el oprobio y con el desprecio de sus enemigos. Eran como piedras pesadas que caían sobre él, impidiéndole vivir la vida que él quería vivir al máximo, de acuerdo a los caminos de Dios. Una vez más utiliza esta identidad de esclavo para con Dios, que está obligado a diariamente estar negándose a sí mismo.
denegando sus deseos. Y en su lugar busca hacer lo que Dios quiere que él haga, la voluntad de Dios, aunque le cueste sus recursos, aunque le cueste su vida. Entonces él ora, quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus mandamientos. Ahora, muy importante ver aquí la palabra hebrea, quitar, la traducimos como quitar, pero verdaderamente aquí la palabra es la palabra galal en el hebreo, que significa rodar. La palabra significa rodar, galal. Es una figura retórica que se puede usar para rodarse hacia el Señor cuando nos dice que te cometas al Señor, que te encomiendes al Señor. Está utilizando la palabra ruédate hacia el Señor, confía en el Señor. En el Salmo 22:8 se utiliza esa palabra. En el Salmo 37:5 se utiliza para encomendarte el comportamiento o la vida al Señor. Y en nuestro Salmo está hablando de rodar para eliminar las cosas inmateriales, que es el oprobio o el desprecio. Entonces, un ejemplo tal vez más fácil de entender es el ejemplo de Raquel en el Antiguo Testamento, cuando ella conoce a Jacob. Ella era pastora de ovejas y había una piedra que estaba sobre el pozo de agua y ella no podía mover la piedra. Entonces ella quería que alguien viniera y rodara la piedra de la boca del pozo para poder ella agarrar agua y darle de beber a sus ovejas. Es la misma palabra, galal, que se utiliza ahí. Rueda la piedra pesada que está opuesta a lo que yo estoy tratando de hacer. De la misma forma, nuestro salmista necesita que el Señor le quite estas pesadas cargas, el oprobio y el desprecio. Él las mira como estas piedras enormes y no las puede mover, y él está pidiendo a Dios que las ruede, que las quite de enfrente de él, para poder él continuar observando los testimonios de Dios. El Señor utiliza esta expresión en Josué 5:9. En Josué 5:9 sí la traducen muchas traducciones como rodar. Algunas le ponen remover, que es lo que significa en la forma dinámica, pero utiliza la palabra rodar. Dice el Señor, después de que circuncida la segunda generación de Israel, que sale del desierto y entran a la tierra prometida, se circuncida el pueblo y Dios le dice a Josué, hoy he rodado de ustedes el oprobio de Egipto. Hoy he rodado de ustedes el oprobio. Esto es lo que el salmista está orando. Ahora, recuerden, como les dije, la palabra hebrea es galal. ¿Por qué menciono la palabra hebrea? Porque ahí en el versículo 5:9 nos dice que al lugar se le llama Gilgal. Y muchas veces en la Biblia hay juego de palabras. La palabra Gilgal es muy similar a la palabra galal. Entonces muchas veces el Señor utiliza una palabra y luego da un significado de una palabra que suena igual que esa palabra. Entonces la palabra galal es rodar. Entonces, mientras los arrogantes se alejan de los mandamientos de Dios, nuestro salmista observa, él obedece sus testimonios. Y utiliza otra palabra hebrea que es igual a la palabra shamar, que sería la palabra natzar, que tiene la misma idea de vigilar, de proteger, de observar o cumplir. Entonces es como un sinónimo. Ahora conocemos que el Señor guarda o mantiene su amor leal, o tal vez muchas veces lo ponemos como misericordia. La palabra es hesed en el hebreo. Podemos decir el amor leal a 1000 generaciones, aquellos que aman su nombre. Éxodo 34:7. Pero eso no quiere decir que los hombres no son responsables de observar sus mandamientos. Dios guarda su palabra, guarda a la persona, pero también nosotros tenemos que guardar la palabra que Él nos da. Entonces nos toca también poner de nuestra parte en nuestro caminar diario. Ahora, los inicuos
no solamente se estaban desviando de la palabra de Dios, sino que ellos estaban conspirando en contra del salmista. Él ya mencionó el oprobio y el desprecio que vienen de parte de estas personas. Ahora en el versículo 23 nos dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita sobre tus estatutos. Aquí es la palabra yasab, que quiere decir sentarse o morar. En nuestro contexto está hablando de las personas que se sientan para juzgar, gobernantes en la tierra. El Salmo 9, versículo 4, dice que el Señor se ha sentado en el trono para juzgar con justicia. Entonces, el sentarse, una persona que gobierna, el sentarse, tiene que ver con juzgar, tiene que ver con gobernar. Éxodo 18, 14 nos dice que Moisés se sentaba como juez sobre Israel. Entonces, aquí él está hablando de estas personas, estos príncipes que se sientan en juicio, son personas que tienen poder, personas de alto rango que consultan unos con otros en contra del salmista. Entonces no están juzgando con justicia, están aconsejándose cómo vamos a hacerle para derrotarlo, cómo vamos a hacerle para destruirlo. Ellos estaban planeando cómo lo van a afligir. Pero a pesar de que él sabía que ellos hacían eso, a pesar de que él sabía que estas personas están conspirando contra él, él encuentra consuelo y consejo en la palabra de Dios. Vuelve a reiterar lo que dijo anteriormente: tu siervo está meditando en tus estatutos. Mientras ellos hacen eso, yo estoy meditando en tu palabra. Su fidelidad a su Señor no dependía de las circunstancias exteriores. Más bien, toda su persona estaba enamorada de la palabra de Dios, hasta al punto que él no puede dejar de pensar en ella. Tal vez algunos de ustedes, cuando se enamoraron, no podían dejar de pensar en la novia. A mí me pasó, manejé 3 días hasta Oregon porque venía embobado pensando en el que la quería ver. Uno no deja de pensar en algo cuando está enamorado de ello. Bueno, él estaba enamorado de la palabra de Dios. Estaba pensando en ella todo el tiempo. Entonces, mientras estas personas con poder, los gobernantes, están aconsejándose, tienen sus consejeros uno con otro, el salmista también tiene sus consejeros. Tenía al Señor de señores y Rey de reyes como su consejero. Y lo dice aquí. Y ahora, la palabra esta que utilizamos como meditar es la palabra siyah. Que significa meditar, significa reflexionar, ensayar, repasar un asunto en la mente. Entonces, él meditaba regularmente en los estatutos de Dios. La palabra de Dios revela verdad. La palabra de Dios nos sostiene en medio de nuestros problemas. Entonces, él en vez de ponerse ansioso como nos ponemos nosotros cuando está pasando algo difícil, nos ponemos bien ansiosos, muchas veces entramos en la depresión por causa de nuestras circunstancias. Bueno, él, a pesar de que tenía sus muchas dificultades, él se la pasaba meditando en la palabra de Dios, meditando en las promesas de Dios. Se volvía hacia la palabra de Dios para encontrar consuelo, para encontrar consejo. Confiaba en su Dios. Él podía superar estos pensamientos ansiosos a través de la meditación en la palabra de Dios. Nos dice el versículo 24, también tus testimonios son mi deleite. En ellos tenía lo que él necesitaba. Estaba satisfecho con la palabra de Dios, se regocijaba en ella. Piensa cómo en tu situación tú experimentas dificultades. La pregunta es, ¿la palabra de Dios es tu meditación en ese momento? ¿Es medicina para tus huesos? ¿Puedes decir con el salmista que la palabra es tu deleite o verdaderamente se vuelve como un oprobio, como una carga para ti? Algo encantador es algo que tú verdaderamente disfrutas.
Y hasta se te nota en la cara cuando disfrutaste algo. ¿Por qué? Porque lo traes en el corazón. La pregunta es si la palabra de Dios hace eso para ti. Eso es una buena llamada de atención para nosotros verdaderamente reflexionar. Verdaderamente la palabra de Dios hace lo que el salmista dice, o nomás lo digo con mis labios, pero verdaderamente no es así. Los hombres de este mundo se unían en consejo para lastimar al salmista. Como ya le dije antes, él también tenía sus consejeros. Dice, los testimonios de Dios son mis consejeros. En el hebreo dice, hombres de consejería. Entonces los mira como si fueran personas que le están hablando, y tal vez miramos los autores. Son mis consejeros. Ellos tienen sus consejeros, yo tengo los míos. Estos le aconsejarían sobre cómo responder de una manera que agrade a su Señor. Estos lo instruirían, ellos lo guiarían. ¿Te imaginas tener a un consejero contigo que siempre te diga lo que es lo correcto, que siempre te diga lo que es sabio, que siempre sepa exactamente lo que debes de hacer y nunca falla? Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, otras personas pueden poner su corazón en las cosas terrenales, pero el salmista no es así. Él desea las cosas celestiales, él desea las cosas que permanecen para siempre. Su deleite es la ley de Jehová. En la ley de Jehová él encuentra un amor, en ella se encuentra el propósito de vivir. Él quiere seguir viviendo, pero no para sí mismo, sino para Dios. No a su propia manera, sino según a la manera que Dios le pide. Los testimonios de Dios se han convertido en sus consejeros, se han convertido en su conforte. Ahí es donde él encuentra sabiduría. Por lo tanto, él dice que existe tal cosa como el consejo del Señor. Salmo 33:10 dice, Jehová anula el consejo de las naciones. Él frustra los designios de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Versículo 18. He aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Por lo tanto, a él no le importa lo que los gobernantes de esta tierra digan. Él sabe que el consejo de Dios es el que va a permanecer. Él sabe que Dios es el que gana. Entonces, él no se preocupa por lo que ellos estén diciendo. Él está tranquilo, meditando en la palabra del Señor, la cual debe ser nuestro consuelo, debe ser nuestro consejero durante nuestra vida en esta tierra en la cual estamos solamente temporalmente. No tenemos ciudadanía aquí, tal vez algunos de ustedes la tengan en algún país, pero es algo temporal, se acaba cuando nos morimos. Pero la ciudadanía celestial nunca termina. Esa es en la que nosotros debemos de estar meditando hasta que el Señor en aquel día que Él ha prometido nos llame a casa, que es la casa que Él está preparando para nosotros. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos contemplar las cosas maravillosas que hay en su palabra, que podamos encontrar en ella el propósito para vivir una vida dedicada a nuestro Señor, agradable. Oremos. Señor, te doy gracias porque en este salmo siempre nos estás enseñando cosas maravillosas. Señor, ¿cómo es un salmo tan largo que tal vez puede ser intimidante para muchos, pero cuán hermosas cosas se han escrito a través de la inspiración de tu Santo Espíritu? Te doy gracias que a través de este salmo podemos ver cosas maravillosas. Me recuerda mucho a cuando vi el Gran Cañón y cómo quedé maravillado y no importaba qué ángulo en el cual yo estaba, un ángulo diferente aún se miraba extraordinario. Y tu palabra es así. No importa por qué ángulo la miramos, siempre nos enseñas algo hermoso, algo precioso. Todo lo que tú haces es hermoso, Señor. Te pido que nos des ojos para ver, oídos para escuchar,
las grandes cosas que tú ya has escrito, que tú ya has revelado, como decía Spurgeon, que podamos enfocarnos en lo que ya nos has dado y disfrutarlo verdaderamente, regocijarnos al entender cuán valiosas son estas cosas, que tu palabra es lo más valioso que tenemos. Que no nos distraigamos, Señor, enfocándonos en las cosas de este mundo. Ayúdanos a anhelar tu palabra como lo hacía este salmista, aún en tiempo difícil, aún en tiempo de aflicción y persecución. Que podamos vivir vidas agradables a ti. Pero solamente podemos hacerlo cuando tú intercedes por nosotros, cuando tú nos das la fuerza para poder nosotros decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible con Dios. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Tu favor y tu bendición. Te damos gracias por tus promesas, por tu palabra, por nuestro Señor Jesucristo, a través del cual nosotros oramos y te pedimos que estés con nosotros hoy y siempre como lo has prometido y lo creemos hasta aquel día en el que nos llames de esta tierra extranjera a estar en nuestro hogar verdadero. En tu presencia, Señor, lo pedimos. Amén.